El presidente electo y su próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, lograron calmar a los mercados después de la turbulencia y de la caída en la Bolsa Mexicana de Valores de las últimas semanas. Sin embargo, no han podido evitar que la calificación de riesgo del país esté en el peor nivel desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que el Banco de México haya revisado ya la perspectiva de crecimiento del país para 2019. En todo caso, las miradas a unos días de que tome posesión el nuevo gobierno están puestas en los detalles del plan económico y del presupuesto que tendrán que aprobar antes del próximo 15 de diciembre. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las expectativas de los mercados respecto a la asunción del próximo gobierno el sábado que entra, la presentación del presupuesto, los poderes económicos con los que ha tenido diferencias, sobre todo a raíz de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Qué pasa con el riesgo país que cae a su nivel más bajo de los últimos al menos 2 años? La perspectiva también recortada de crecimiento del Banco de México. Todas estas preguntas están rodeando el comienzo de la nueva administración. El presidente electo tomará posesión del cargo el 1 de diciembre, el próximo sábado. Como usted sabe, vamos a entrarle a tratar de analizar cuál es el estado del arte en términos de la relación con los mercados y los poderes económicos en los que va a llegar el nuevo gobierno. Fausto Barajas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros todos los miércoles. Usted ya lo conoce, analista político y además ex subsecretario de Comunicaciones y una larga trayectoria en el sector público. Muchas gracias como siempre, Fausto. ¿Qué tal, Pepe? Y me da Buenas mucho tardes. gusto también, Violeta Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tenerte aquí. Muchas gracias por participar. Si quieres arrancamos. ¿Qué esperas de la recepción que le den los mercados y los poderes económicos a la asunción del próximo gobierno el sábado? Yo creo que, a ver, tienes una incertidumbre generada que no... O sea, que ha venido cayendo. Después de la elección del 1 de julio, si bien recuerdas o recordamos, el peso se apreció, o sea, le fue bien, hubo como unas señales muy fuertes, el discurso incluso del presidente electo generó o ratificó la confianza en el proceso incluso electoral y las señales que se habían mandado de estabilidad, prudencia económica, continuidad en ciertas cosas o variables que preocupan, pues no a los mercados, porque los mercados suenan a unos, ¿no?, viejos gordos en algún lugar del mundo, control, no, a ver, o sea, a la economía real, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando tú escuchas, por ejemplo, o lees esos artículos del Financial Times que salieron en el Wall Street Journal, dicen, los mercados, no, a ver, lo que dicen los artículos es la traducción de lo que la economía real está ocurriendo, que se traduce, sí, obviamente, en la bolsa mexicana, en los bonos que están en del gobierno mexicano, de las empresas, que eventualmente se traducen en empleos y en generación de inversión en México, en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando eso ocurre y viene durante el periodo de transición, la cancelación del aeropuerto a través de un mecanismo de una consulta popular, ¿no?, y con, ¿no?, un número de personas, digamos, limitado para lo que es el tamaño de la población, y cancelas un proyecto en ejecución. No fue la consulta de hacemos o no hacemos, es separa algo que estaba en ejecución, que la percepción de gran parte, digamos, de los tomadores de decisiones era que es una inversión que se necesitaba o que se requería en el país y que estaba en marcha. Cuando eso ocurre, o sea, no es que eso tire la economía, lo que sí manda es una señal de alerta a los que invierten. Dicen, si ese era el proyecto, uno de los proyectos más emblemáticos, de la mayor inversión en infraestructura en un solo proyecto en el país, desde que se tenga memoria, se para, se frena y se cancela, cuando llevabas un tercio de avanzado y con bonos y un chorro de gente subida, digamos, en la inversión, todo lo demás, dicen ahora sí, como cuando van corriendo todos acelerados, dicen, le meten el freno en mano, y yo creo que ahorita todo el mundo está a la expectativa. Entonces hemos pasado, no a mala, pero lo que había generado una confianza buena, de repente la gente dijo, ay, vamos a ver qué pasa.
y vámonos con pies de plomo. Yo creo que es lo que te están mandando. Obviamente esos pies de plomo, pues, o sea, cuando no tienes confianza, pues es que se empieza a frenar cosas. No es que estén vendiendo, lo que están diciendo es, nos vamos a ir pasito a pasito, a ver cómo va caminando esto. Incertidumbre y expectativa, resumiría lo que acaba de comentar Fausto, Violeta, y lo que te diría es, a ver, si el nuevo gobierno quiere fijar nuevas reglas del juego con la economía real o con poderes económicos de la economía real o con los mercados, o llámeselo como sea, podría hacerlo sin que se dé o sin que se genere esta incertidumbre y estas, digamos, expectativas y cuidados que se ve que están mostrando frente a la asunción del nuevo presidente. No, claro que no. Siempre cualquier anuncio de un cambio va a generar incertidumbre. Y bueno, en este sentido, lo que vamos a tener efectivamente va a ser que los agentes van a preferir esperar a tomar las decisiones importantes hasta que vean más claro el panorama. Sin embargo, pese a esto, creo que finalmente la decisión acerca del nuevo aeropuerto sí envió una señal, por lo menos una parte de la señal que envió fue buena, en el sentido de que pues va a prevalecer, digamos, un marco económico, un marco institucional con nuevas reglas, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, porque creo que sí, la economía mexicana había estado anclada en un modo de hacer las cosas que no estaba basado del todo en la eficiencia, ¿no? Y en la productividad. O sea, ¿el modelo neoliberal te refieres? ¿El modelo neoliberal ha sido ineficiente o qué? No. ¿O cuál sería el modelo? Más en la práctica, ¿no? Había mucho como que una operación económica muy basada en relaciones personales con los agentes del gobierno. O sea, capitalismo de cuates. Exactamente. Entonces creo que de alguna manera sí se envía la señal de que pues esto ya no va a continuar. Y desde mi punto de vista esta es una muy buena señal porque pone a los agentes a pensar en una nueva forma de hacer las cosas. O sea, ya no va a bastar con que quede bien con el político en turno, ¿no? Sino que tengo que hacer bien las cosas y esto va a ser muy positivo para el país. Desde mi punto de vista mucho mejor que continuar con el modelo que se había adoptado. Que se venía... exactamente. Que venía operando. Ejerciendo. Sí. Una buena señal, la parte de decir esto hacia adelante no va a haber capitalismo de cuates. ¿Cómo lo valoras tú, Fausto? ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Porque hay que separar. O sea, sí durante este gobierno... A ver, bueno, pues eso lo dan los datos. En términos de más que cuates poner, la corrupción creció de manera brutal y ahí está el deterioro de varios de los pilares. Cuando tú ves, por ejemplo, indicadores del World Economic Forum, claramente el deterioro de las instituciones y la confianza del gobierno ocurrió, que se traduce en esta percepción. Ahora, no estoy de acuerdo que el modelo o en general la economía ha funcionado así, porque también es una señal poco... como que no me cambia cuando ves esta comida de la alcachofa, donde se junta con todos los contratistas y les dice, pero entonces dices, a ver, ya no entendí, ¿no? O sea, se había atacado o se había dicho que había corrupción en un proyecto. O sea, lo que, en términos de certidumbre, el proyecto como tal se necesita una solución, por ejemplo, en la parte aeroportuaria y como en otras partes de la economía, pero vamos al ejemplo del aeropuerto. Tú necesitas una solución aeroportuaria porque tienes un problema de capacidad, ya sobre capacidad de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México y necesitabas otro aeropuerto o alguna solución. Se había tomado por este gobierno la decisión de hacerlo con estudios y análisis de gobiernos previos de diferentes partidos. Dicho eso, si había corrupción en el aeropuerto, lo que tenías que sancionar, creo yo, era a los contratistas, a los individuos que actúan actos de corrupción. No castigar al país quitándole un proyecto, ¿sí me entiendes? O sea, extrapolando el tema del aeropuerto o haciendo generalizado, dirías, a ver, Fausto defiende, no es el modelo, sino el mal funcionamiento del modelo o la desvirtuación o el caballo de Troya de la corrupción metida al modelo. Y agrego algo, porque si hubiera estado, o sea, y cuestiono, y siendo muy crítico, a ver, si hubiera sido el tema de corrupción, entonces, ¿por qué a los que estaban involucrados en el proyecto del aeropuerto se les invita a comer y se les dice, les voy a... ¿Sí me entiendes? Dices, Juanito, Pedro y Luis,
fueron los que les dijeron, ustedes están metidos en corrupción, ¿no? Durante la campaña, y a Juanito, Pedro y Luis los invitaron a comer y les dijeron, entonces... No te invito a comer, te denuncio. Claro, entonces... Violeta. Sí, desde mi punto de vista no fue tanto un problema de corrupción, que sin duda puede haber un problema de corrupción, pero la decisión de cambiar el proyecto se debió más bien a consideraciones, por un lado, de tipo presupuestales, o sea, el gobierno evaluó que le iba a costar bastante, iba a tener que aportar bastante para la manutención del aeropuerto, y evidentemente con todo el programa de gobierno que traía el presidente electo, pues requería liberar recursos. Y entonces, desde mi punto de vista, ellos buscaron una opción más viable, que fuera menos onerosa para el presupuesto, y que, bueno, también resolviera el problema que tiene el país. O sea, en ningún momento el gobierno electo ha dicho que no se va a resolver, ha propuesto una nueva solución. Y bueno, pues creo que esto está más acorde con el nuevo programa de gobierno. Y bueno, mal que bien, de alguna manera, creo que desde mi punto de vista sí existe la percepción por parte de la población de que por fin está siendo tomada en cuenta, ¿no? Evidentemente, el primer ejercicio de consulta que se hizo fue un ejercicio imperfecto, sin duda, pero al fin y al cabo involucra o permitió que toda la población se involucrara en la discusión de estas decisiones que son muy, muy importantes, ¿no? Y al final, mal que bien, se obtuvo un resultado votado, ¿no? Creo yo que esto es muy importante, sí. ¿no? Ahora, se puede, perdón. Esto frente a dos opciones que teníamos que parecen viables y que parecen rentables, ¿no? Ahora, ¿podría atribuirse como costo, digamos, de estas nuevas formas de tomar decisiones, como el caso de las consultas, e incluso decisiones como la de la cancelación, el que haya aumentado el riesgo país y se haya reducido la expectativa de crecimiento? No, desde mi punto de vista no es todo el resultado nada más de estas decisiones, evidentemente tienen influencia, pero tenemos por un lado todo un contexto internacional que está teniendo, digamos, este resultado, esta influencia, y por otro lado también otros aspectos de la economía mexicana que también están influyendo y que no tienen que ver con estas decisiones tomadas en el corto plazo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la situación de Pemex, que ya ayer nos dieron la noticia, buena noticia, ¿no? Pero tenemos otros respiro brutal aspectos con el yacimiento. Sí, claro, pero antes que eso teníamos otros aspectos que parecían empezar a presentar problemas y que también están cobrando la factura, ¿no? No nada más se trata del nuevo gobierno, que sin duda el cambio en la forma de tomar decisiones, también el cambio en las prioridades, efectivamente va a tener un impacto en expectativa. Pues ahí está el contexto internacional. Más allá de la coyuntura, de la turbulencia que ha vivido los mercados mexicanos en las últimas semanas, el próximo sábado el presidente electo prometió que en su toma de posesión va a dar a conocer los compromisos que adoptará su gobierno y la forma de cumplirlos. Los ojos del poder económico y de los mercados están puestos justo ahí, en si va Fausto a presentar un plan económico, un presupuesto que realmente logre, digamos, incorporar sus promesas, pero sin incurrir en déficit e incluso cumplir la promesa que también ha hecho el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, de lograr un superávit de 0.8, me parece. Así es. ¿Cómo lo ves? Ahí está el quid del asunto. A ver, sin duda, lo que ha venido pasando es, tuviste, ¿no? Lo que sea, Violeta, nada más para precisar, no es que en el gobierno no confíen, más bien lo que está ocurriendo, porque tan fue buena la señal de la elección cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, que los mercados fue bullante, todo el mundo dijo, wow, ¿no? Hubo una elección, 53%, ganó, se veía los mensajes. Sí. Lo que ha venido generando la incertidumbre es que el discurso no coincide a veces con lo que empiezan ya a mandar en específico, y tenemos los ejemplos, ¿no? El tema de las comisiones de los bancos, el tema de esto que acaba de pasar con PT, que es una idea, pero ya todo el mundo está súper nervioso con el tema de las Afores, lo del aeropuerto que decíamos hace unos momentos. Todas esas decisiones están generando mucha incertidumbre, volatilidad, porque empiezan a decir, a ver, no hay certidumbre respecto a lo que se va a hacer. Y cuando dicen, por ejemplo, el aeropuerto, Estado de Derecho, dicen, oye, algo que está en ejecución. O sea, tú puedes decir, ¿se respeta el Estado de Derecho? Sí, porque se van a respetar los contratos. Pero creo que siempre hay una premisa cuando dicen el Estado de Derecho. Tú haces un contrato
esperando que no se rompa. Y lo que tienes en un contrato es la capacidad de ejercer tus derechos cuando se rompe, ¿no? Claro. Tú no te casas pensando que te vas a divorciar, hombre, ¿no? Entonces, lo que te da certidumbre y lo que está generando esto es cada decisión, pues sí, ya los empiezan a evaluar como gobierno y dicen, oye, a ver, espérame, eso que estás diciendo no me cuadra o no me suma. Cuando empezaron a hablar también del tema de las refinerías, pues también los mercados empiezan a ser los analistas que invierten en los bonos y dicen, oye, a ver, ¿y de dónde van a salir los recursos? Porque ellos pues sí se empiezan a meter a más metros de profundidad. Dicen, no, a ver, 3 refinerías implica tanto de inversión. ¿De dónde? Pemex trae una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Entonces, si por ejemplo la situación de Pemex se agravó o se deterioraron los bonos a raíz de la cancelación del aeropuerto, porque eso es, se ven en las gráficas que saca el Financial Times. Tú ves la toma de decisiones, cómo el peso se aprecia con la elección del 1 de julio y cómo el peso prácticamente pierde 2 pesos de valor después de la cancelación del aeropuerto. Eso eventualmente se traduce en la deuda mexicana en un incremento literal en 200,000 millones de pesos, porque tienes 200,000 millones de dólares más o menos en moneda extranjera de deuda. Ahora, en efecto, está el tema de las comisiones que empujó la coalición de Morena y sus aliados en el Senado, y está luego el tema del PT, de un diputado del PT sobre las Afores. El presupuesto es el instrumento, digamos, para conjurar la volatilidad, la incertidumbre o incluso el temor que generaron esa clase de medidas. ¿Tú crees, Violeta, o no? Sí, el presupuesto es una de las... Acostumbrémonos y vamos a vivir, digamos, en esta adaptación a las nuevas reglas, una época, digamos, de eso, de incertidumbre más permanente. Bueno, el presupuesto sí es una variable que tiende a estabilizar si es que es un presupuesto bien hecho, ¿no? Y si es que es un presupuesto que se cumple. Y bueno, yo desde mi punto de vista y considerando la experiencia anterior del propio gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México, que también tuvo a Carlos Ursúa como secretario de Finanzas, sí. Bueno, ellos cumplieron los compromisos y fue posible llevar este mismo tipo de estrategia en la Ciudad de México sin problemas significativos. Yo no dudo que sí se plantee un presupuesto tal como se ha prometido, pero eso no es todo, sí hay que tomarlo en cuenta. Creo que sí, el presidente electo ha sido bastante claro en afirmar que no, y desde mi punto de vista tengo confianza en que lo va a cumplir, en que no se va a meter a tomar decisiones de envergadura, de gran envergadura en materia económica. No va a hacer modificaciones significativas en materia económica si no tiene indicadores pragmáticos. Y él tiene muy buenos asesores en materia económica, así es que, bueno, la prueba está, sí, efectivamente, el anuncio del aumento de las comisiones bancarias dio pie a un periodo de volatilidad fuerte, pero el presidente inmediatamente salió a declarar que esta política no procedía, y lo que sí es que tiene que darse una discusión, porque también tenemos aquí un problema de justicia social, ¿no? O sea, sí existe el problema de que tenemos muy fuertes comisiones bancarias, es un problema efectivo que está enfrentando la población mexicana y es un tema que requiere discusión. Pero no se va a tomar una decisión si no se ha hecho una discusión amplia y donde estén involucrados todos los actores. De hecho, parte de lo que calma los mercados es la salida de Carlos Ursúa diciéndoles, hemos acordado un método para discutir, para analizar con los banqueros y con legisladores la pertinencia o no de iniciativas que no tengan que ver con temas económicos, y particularmente los que tienen que ver con el sector financiero, al tiempo que dijo no avalamos la iniciativa del PT. Eso desinfló un poco la burbuja. ¿Te parece suficiente un método como ese? ¿Puede, digamos, recuperar la tranquilidad sin duda, restar incertidumbre? Sin duda, porque ahorita se está conociendo. O sea, ahorita, digamos, estás conociendo. O sea, después de lo que pasó el 1 de julio, literalmente, más que un cambio de partido, cambio de una especie de régimen. Y lo que va a pasar es que nuevos jugadores, se va a recuperar nuevos grupos, élites económicas, en fin, se está conociendo todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si sale un diputado del PT o Monreal y dicen esto, a lo mejor los mercados ahorita dicen, porque todavía no saben, pues es la coalición del presidente. Si están aventándose es porque van por eso. Sí, ¿no? Claro, eso pero no si es. sale el secretario y dice, no, eso no lo está. Entonces lo que dicen, ok, entiendo
que el secretario de Hacienda pues, tiene mayor jerarquía o mando sobre un legislador, o sea, en términos de qué va a pasar. Entonces dicen, ok, le estoy haciendo caso a esta voz. Es como cuando el aeropuerto, si de repente les decía el que va a ser jefe de la oficina, va, jala al aeropuerto y creen y de repente no jala, pues empiezas a perder credibilidad. Si de repente dice el secretario de Hacienda, no va, lo de las afores, eso no lo vamos a avalar, bla, 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 y de repente empieza a caminar, otra señal extraña, ¿no? Yo sí creo que eso no tiene que ver con un cambio de régimen, partido, no. A ver, las señales de certidumbre, aquí, en China y donde quieras, la credibilidad se construye cuando hay un interlocutor que manda mensajes y se cumplen, eso empieza a generar certidumbre. Déjame decirlo, no en los mercados, en los actores económicos, en los individuos que tienen hasta una tiendita, una mediana empresa, hasta el que está dispuesto a sacar una hipoteca. Yo le digo a Violeta, oye, Violeta, pues sácate una hipoteca en dólares ahorita. ¿No? Pues digo, a ver, ¿por qué? Pues porque, no, a ver, o sea, como les digo, todo el mundo hablamos de, no, sí, a ver, pues, ¿por qué no ponemos, como dicen, pon tu manita aquí para ver si cae la guillotina? A ver si te la suelta. No, entonces sí creo que ahorita se están conociendo, creo que te va a ser una época de volatilidad, desgraciadamente, porque creo que sin necesidad se empezaron a generar mensajes que han generado mucha incertidumbre y yo creo que eso ya se abrió, o sea, estaba cerrado, se había construido y parecía que estaba muy claro y mucha confianza. Cuando empezaron estos mensajes contradictorios y fuertes, lo de las comisiones, coincido, pero el tema es que cuando lo sacas y sacas esa iniciativa y generas una caída en la bolsa, prácticamente en la pérdida de las acciones de los bancos, equivalente a lo que tienen de ¿cómo se llama?, de utilidades por las comisiones, ¿por qué te dicen es la pérdida de bancos? No, eso también se traduce en la economía real, entonces en empleos, en inversiones, en señales de lo que está ocurriendo. Todo el mundo se echa para atrás. Entonces sí creo que va a ser bien importante que, o sea, que lo más rápido posible los actores del nuevo gobierno que manden las señales sean lo suficientemente creíbles y autorizados que para cuando digan eso ocurra, ¿no? ¿Cómo sientes, Violeta? Para mí, desde mi punto de vista, sí era necesario sacar los temas. O sea, también tenemos un conjunto. O sea, sacar a discutir sí, claro, por todas supuesto. esas problemáticas. Claro, y creo yo que es sano que se discuta, que es necesario que se discuta, porque tenemos una gran cantidad de población que está siendo afectada por decisiones de agentes económicos que son muy poderosos y que de alguna manera ya estaban anclados en que nunca se les cuestiona, ¿no? Y esto finalmente se traduce en eficiencia también por parte de estos agentes, precisamente porque son muy poderosos y pueden tomar las decisiones que quieran. Yo creo que también es una señal, en este caso hacia el sector bancario, de que tiene que ser bastante más eficiente y tiene que obtener sus ganancias por su actuación eficiente y no tanto por estar cargando comisiones adicionales que no debería. O sea, ahora bien, también me parece, y desde mi punto de vista sí es cierto, que la evaluación que hizo en este caso Monreal no tiene suficiente base técnica porque no fue conciliada ni conoce las tripas de las cifras que traen los bancos, ¿no? O sea, desde mi punto de vista sí tienen que sentarse todos los actores involucrados y tienen que analizar las cosas, pero está bien que se haya abierto el dirías, tema. Estamos de acuerdo en que se sacudan temas que han estado ocultos, pero se está haciendo, digamos, de una manera desordenada que puede tener malas consecuencias. Inició haciéndose mal, pero puede irse bien. Tampoco les debe de quedar duda después de esta época de transición, después de las elecciones, de que ha habido sin duda un momento de sacudimiento que se ha traducido en efecto en turbulencias en los mercados y ya a 3 días de la toma de posesión nos enteramos, en efecto, como decía Fausto Barajas hace un momento, siempre al final de cada sexenio hay una noticia importante sobre el descubrimiento de algún pozo de Pemex. Esta vez no ha sido la excepción y justo en el momento de turbulencia nos cae esta noticia que parece un buen regalo para la toma de posesión y para acabar de tranquilizar, digamos, a los mercados. ¿Cómo lo ves? ¿Lo estoy leyendo mal o cómo lo lees tú? Yo creo que hay 2 mensajes, por ejemplo, ahí. Uno, en los círculos, digamos, donde no hay analistas del sector energético, suena muy bien, ¿no? Porque un descubrimiento, pero la gente no tiene orden de magnitud de qué es grande y qué es chico. ¿A qué voy? Este país producía en el 2003-2004, que a su pico, 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. Principalmente tenías ahí metido Cantarell, que producía 2/3 partes de eso, que era un mega yacimiento. Ese sí fue
la bendición de la Virgen de Guadalupe o de desgracia, bueno, ¿no? Esa fue la de la abundancia, aprender a Cantarell, que lo fue la descubres a abundancia, finales sí. de los 70s, pero ese era un mega yacimiento. Después de eso, Con López Portillo, lo que has sí. encontrado sí son yacimientos, son importantes, pero no al grado de que te hagan la bonanza petrolera que tuviste en los 70s y 80s, generado por Cantarell y que su producción se incrementó en los 90s. Hoy estamos abajo de 2 millones. Estamos en 1.7, arribita de 1.7, y cuando empezó este sexenio estábamos en 2.5. Entonces, ha venido cayendo la producción, hemos restituido parte de producción y en teoría hay reservas ahí abajo que pueden eventualmente incrementarte la producción. Difícilmente yo creo que vamos a regresar a los niveles de 2.5, o sea, no veo cómo ocurra eso. Ahora, el mensaje que hay que ver si es cierto, que es un gran yacimiento lo descubierto, te lo van a dar los mercados o los analistas si es que repuntan en algún tema, sobre todo, por ejemplo, los bonos de Pemex. ¿A qué voy? De los 5 bonos en el mundo que peor desempeño han tenido a últimas fechas, ya llevamos, de esos 5, 3 son mexicanos, ¿eh? El de Pemex, el de CFE y el del aeropuerto. Si esto del yacimiento es una gran noticia, lo debería estar empezando a ver reflejado en los bonos eventualmente. Bueno, si no es que fue un anuncio más de un yacimiento, sí que contribuye en algo o va a contribuir eventualmente algo a la producción petrolera. Sí, ahora, siempre es mejor encontrar, sí, claro. Oye, que a veces nos lo vendemos como, ¿no? Con pura sangre y es un pony, pues, bueno, pero no. Sí. Violeta. Sí, no, y además es una noticia que sí hay que tomar con cautela. Claro. Como estaba yo diciendo hace un momento, bueno, es un momento políticamente correcto para dar una noticia así, para soltarla, Ajá. Y bueno, eso siempre nos debe generar, por un lado, cautela. Por otro lado, sí tenemos que tener claro que lo que ocurra en ese ámbito siempre es en el largo plazo, ¿no? Y nuestras problemáticas son de corto plazo. No podemos esperar que porque encontramos un yacimiento, que sí está muy bien encontrarlo, mañana vamos a incrementar la producción al doble o al triple. Esto no ocurre, son inversiones muy grandes las que se requieren, un buen tiempo para la maduración del proyecto, y por tanto, bueno, no podemos esperar más allá de una respuesta en términos de mercados financieros, por un lado, y por otro lado, en términos, sí, un poco de la expectativa, fíjate, de la confianza. Es muy interesante lo que pones sobre la mesa, porque parte de lo que hemos visto en esta transición ha sido el aceleramiento y la prisa, quizá por la necesidad de dar resultados del nuevo gobierno. ¿Sientes que quizá ese aceleramiento puede producir justo imprudencias? Sin duda. A ver, la bonanza petrolera fue un exabrupto, es decir, no, vamos a administrar la abundancia, y de ahí te aventaste y te endeudaste. O sea, el problema de estas cosas es, ahorita que viene el presupuesto, que dicen un superávit, yo creo que hay que ver los números y las tripas, y hay que ver si viene eso, cómo está consolidado, porque así intuitivamente dices, oye, ¿quieres estos programas sociales, estos proyectos? Que estoy de acuerdo con Violeta, y hay muchas cosas que son loables y que se necesitan en este país, y hay que hacerlas bien. Claro. Y cuando sumas, de repente, oye, pero pues estamos incurriendo más o menos en un déficit del 2% cada año, pues es así que aumentó la deuda del 2012 al 18, enorme, ¿no? Del 36 casi al 50, pues más o menos de a 2 puntos por año. Así es. Y no ha pasado nada, ni ves dónde están eficiencias, y quieres incrementar el gasto, ¿dónde está el superávit primario? Donde menos se ve es en crecimiento. Entonces, cuando ves esto, dices, sí tienes que tener mucha prudencia si es que la economía la quieres mantener en equilibrio, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado... ¿Está viendo suficiente de prudencia, Violeta, o no? Pues digo, es muy pronto, es muy pronto para evaluarlo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que no nada más es importante que tengamos este tipo de riqueza, sino también es importante plantear qué vamos a hacer con ella, ¿no? Tuvimos durante gran cantidad de años aquí en México esta coyuntura de precios crecientes del petróleo, y de todos modos nuestra economía... La desperdiciamos. Efectivamente, sí. Tenemos una economía que está siendo poco eficiente, que es poco productiva. Entonces, bueno, lo importante es qué vamos a hacer con esos recursos, en todo caso, si existen. Por otro lado, bueno, yo también lo leo no solamente desde el punto de vista de que es una de proyección hacia el futuro, ¿no? Sino también es una manera como de decir, bueno, no estamos terminando tan mal este sexenio, que la verdad tuvo muchas deficiencias en materia económica, ¿no? Pero a ver, tú lo acabas de decir, no solamente de dónde sacas el dinero, sino cómo lo vas a gastar. Y lo que tenemos hasta ahora, el presupuesto, mi querido Fausto, es, digamos, signos duros. Están diciendo que no entraron los gobernadores esta vez a negociar, los políticos quedaron fuera, y se está hablando en efecto, pues que, digo, tampoco los datos no lo han ocultado.
la situación de muchos estados es muy Es catastrófica, precaria. sí. Muy. 8 de Sí, ellos mucho. parece que no saltan el 19 sin ayuda federal. Que ojo, ahí precaria porque también los gobernadores han sido nefastos, O sea, los Corrupción, estados, desviación de no los recursos. estados, porque no es la gente de los estados. No, no, los no. gobiernos han tenido pésimos gobiernos estatales que han endeudado sus estados, a veces con obras inútiles, pero la deuda ahí está. Entonces, yo creo que hay que ver cómo va a acabar el presupuesto, sí hay que observarlo. Va a venir otra. Si el presupuesto está muy bien hecho, va a ser una señal de certidumbre. Si no cuadran, A ver, creo que pero vamos a tener y inestabilidad. si dejan caer a los estados que se han sobreendeudado, ¿ese qué sería? ¿Una señal de certidumbre o de incertidumbre? De incertidumbre, de hecho no se pueden dejar caer del todo. De alguna manera la federación siempre es el garante, ¿no?, de la deuda estatal. Sin embargo, yo creo que sí, ahí sí ha hecho falta muchísimo y bueno, esa es una tarea que tiene que hacer el siguiente gobierno. Muchísima supervisión por parte de Hacienda. Hacienda también ha sido muy laxa con el manejo estatal que se realiza de los recursos federales. Y esto es injusto porque al fin y al cabo la federación les está proveyendo de una gran cantidad de recursos que los estados han estado utilizando nada más para endeudarse. O sea, revisar Entonces, la esto la es ley de terrible, coordinación ¿no? fiscal con las entidades. Por un lado, revisarla, pero más que nada, aplicarla. Ocurre que Hacienda se le han ido de veras desviaciones ¿Se le han ido o miraba importantísimas, para otro lado? O miraba para ¿Tú otro qué lado, crees? no lo sabemos, ¿no? Yo creo que, a ver, dejar caer no se puede. Lo que sí creo que el ánimo de la gente es, a ver, esto se traduce en concreto, ¿no? A ver, va a tener que entrar la federación porque es garante. Sí. Pero una primera muestra es, pues ahí tenemos los casos, los Duartes, los Fidel Herrera, tal. O sea, ¿dónde Entra a están? rescatar ¿Por qué eso. estás? O sea, es claro, y no porque esté todo eso, es la corrupción más una pésima administración. Exacto. La gente lo que dice, a ver, que haya consecuencias. Claro. Porque aquí hay evidencias, al menos visuales, de que hubo, que se atascaron. Más la pésima administración. Entonces yo creo que el primer paso es, a ver, eso no debe quedar impune. Bueno, más que visuales, están en la cárcel, ¿no? No, bueno, pero pues y unos no. Y otros porque unos no, pero a ninguno lo agarraste aquí, todos te los mandaban, ¿no? Sí, de acuerdo, pero ahí están. Aquí se alivianaron, ¿no? Sí, aquí sí. Sí, Violeta. no debe quedar Ajá. impune, por un lado, y por otro lado, bueno, Hacienda sí tiene que empezar a ejercer sus facultades para estar controlando a los gobiernos estatales O en sea, materia presupuestaria. finalmente el garante de la corrupción, de acuerdo con incluso con las reformas, la ingeniería que han hecho en esta transición, es la Secretaría de Hacienda, es la que va a combatir, a la que le va a dar todo el peso y combatir Hacienda la corrupción. y evidentemente la Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor, tiene que estarle entrando a una revisión de verdad seria y bueno, tenemos que echar a andar todos estos mecanismos institucionales que de alguna manera se fueron desarrollando, pues ya llevan años desarrollándose, que afortunadamente tenemos y bueno, esta sería quizás sí una parte en la que yo no estaría de acuerdo con el nuevo gobierno, en el sentido de que sí tenemos ya todos unos mecanismos institucionales que tenemos que utilizar, ¿no? O sea, estás hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, el Exactamente, INAI claro, de transparencia. por supuesto. Y sientes que eso lo está relegando, que cree Exactamente. que con la concentración, Sí, el sistema sí, de concentración y el programa de austeridad en Sí, Hacienda sí. se acabó. Y no, Creo que ahí no van a discrepar tanto. No, yo creo que tienen el presidente electo tiene el mayor bono democrático que cualquier presidente hubiera querido tener para impulsar la agenda que quiera. Y creo que uno de los grandes mensajes de por qué ganó era el combate a la corrupción, la desigualdad, básicamente cerrar esas dos grandes brechas, ¿no? Claro. Y ajustes en términos económicos. Pero estos eran y la seguridad, ¿no? Estos tres son las grandes ejes de la contienda electoral. Y tiene el mayor bono democrático, tiene a la Cámara de Diputados, de los senadores, y creo que, como dice Violeta, ahí es donde hay que hincarle el diente fuerte y meterle duro, ¿eh? O sea, no tienes quien te pare, o sea, la tienes, pero ahí para combatirla, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ya nos dio tiempo de meternos al último tema, que es lo que incluso sus bases electorales no están respaldando, que es su política de perdón. Pero eso ya queda para el siguiente capítulo. Por lo pronto, yo quiero agradecerle muchísimo a Violeta Rodríguez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, Muchas Violeta. gracias, al Un placer contrario. haberte tenido Igualmente. en este programa. Y Fausto Barajas, muchas gracias. Gracias, Un Pepe, gracias, placer. Violeta. Nos estamos Gracias. viendo. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.